siempre por la tarde hay un tono más liviano, más desenfadado y amical, aunque la cuestión que nos ocupa es decisiva, es un punto focal, que es la educación y la juventud con ello. Tenemos que disculpar la ausencia de Miguel, delegado diocesano de enseñanza, que no ha podido acudir, y nos acompaña José Miguel Gómez Pellico, que es de Cangas de Onís, lo cual es ya tener la mitad del trabajo de reconquista que nos queda pendiente, que además de maestro es musicólogo por la Facultad de Geografía e Historia, máster en Pastoral Educativa y director de Educatio Servanda. Esta institución, los colegios Juan Pablo II, será motivo de que nos los explique con el mejor conocimiento posible. Tengo a José Luis Lafuente, un abogado muy importante en el pulso en Asturias entre la barbarie y la civilización y en defensa de la iniciativa social y de la enseñanza. Contaremos por consiguiente con su experiencia en el pulso por la justicia, por el equilibrio, por los conciertos. Y tenemos a Raúl Adamés, además de magisterio, licenciado en biología, que fue director adjunto de colegio, Fundación Abad Oliva, que es la ACDP y el CEU en Cataluña, y director del secretario de Educación Católica en la Archidiócesis de Barcelona. O sea que tenemos unos elementos muy representativos de la enseñanza, digamos, correctamente de iniciativa social, lo que parte de los padres o de instituciones relevantes cuyo ánimo no es el lucro. Y eso haría inexacto, aunque es algo consagrado, hablar de la enseñanza pública solo para la que es de iniciativa del Estado, a la que yo pertenezco. Soy jefe de estudios del Instituto de Trubia, de Historia accidentalmente. Entonces me toca hacer un contrapeso, que en este caso nada beligerante y sin ninguna pretensión de absorción y aniquilamiento, que sí es algo en vigor en el discurso implícito o confeso en el discurso de sindicatos, autoridades políticas, en los cuales se plantea una operación gramsciana que a largo plazo vería con gusto la desaparición de toda enseñanza reglada que no fuera directamente estatal. Este es el planteamiento general. Cada uno de ellos nos puede contar el escenario en el que trabaja, la problemática, los fortalezas y debilidades que dirían el análisis DAFO, que está de moda en todo el mundo empresarial y no solo. Y luego tocaríamos esa problemática y antes de una hora habría preguntas por el público para poder acabar a las 5:30 tenemos otra sesión. Pues nada más por mi parte. Vamos por orden. Por ejemplo, Miguel, plantéanos un poco, que nos interesa mucho que a los que no estamos muy versados, Educatio Servanda, los colegios, no solo en Asturias, incluso la realidad presente, creciente, que está salvando algunos colegios que estaban en vías de desaparición. Sí, Educatio Servanda, que significa algo así, no sé si hay latinistas en la sala, ¿no? Uno, que estudia un poco de latín, dice, bueno, pues educación conservada, con algo, ¿no?, relacionado con esa etimología, pero realmente lo que significa es la educación que ha de ser conservada, es decir, la educación católica, desde luego. ¿Por qué? ¿Por qué se genera este lema en base a esa necesidad? Bueno, porque esa necesidad existe, ¿no? Educación, bueno, pues es algo muy amplio que se ha venido haciendo desde el comienzo del ser humano, pero, bueno, pues vemos que los modelos educativos actuales son los que son, oscilan de la forma que oscilan. ¿Y por qué nace Educatio Servanda? Pues no es una congregación religiosa, sino que es una asociación de fieles laicos que se sitúan principalmente en el mundo de la empresa, las labores cotidianas, ¿no?, de padres de familia, que no encuentran en Madrid un modelo educativo que responda 100% o en un porcentaje alto a la educación que ellos quieren para sus hijos, ¿no? Vemos que la educación está a merced de idas y venidas, ¿no?, de tema legislativo, tema ideológico, tema de mucha índole, y ellos lamentan de verdad no poder dar a sus hijos la educación
en base al modelo que quisiera, ¿no? Entonces, con la posibilidad de que había los medios de poder hacerlo, fundan un centro que es el de Alcorcón. Empezó por unos 500 alumnos, 600, va por, si no recuerdo mal, 4.000 algo, es decir, es un centro de 6 líneas. Y Alcorcón no es una zona de Madrid precisamente, vamos a decir, de clase alta, ¿no? No es el norte de Madrid. Perdón, hay que decir que línea es A, B y C del mismo nivel de edad, primero, tercero, segundo. A veces damos por hecho, Sí, es verdad, cierto. Es importante. Perdón, entonces, bueno, pues 6 grupos de alumnos por cada curso. Y a partir de ahí surge el centro de Parla, que también es una zona, pues, no sospechosa de altos rendimientos económicos familiares, ¿no? Y esos son los dos centros fundacionales. Pero después, volviendo a esa misión de la educación que ha de ser conservada, la misión principal de Educatio Servanda es ponerse a disposición de aquellas diócesis o de aquellas congregaciones para que no cierre, en la medida de lo posible, ningún centro educativo católico. No cierre por falta de medios, no por falta de alumnos, porque, bueno, la demografía es la que es, ¿no? En Asturias, pues, lo sabemos de primera mano, pero que ningún colegio cierre, ningún colegio católico cierre por falta de medios, o que ninguna congregación religiosa se vea obligada a poner su colegio en manos de alguna empresa civil, ¿no? Eso también sucede. Aquí, bueno, pues en Asturias tenemos varios ejemplos, ¿no? Entonces, esa es un poco la apuesta. Y ellos, como dice nuestro presidente Juan Carlos Corbera, no llaman a las puertas, sino que las puertas de Educatio Servanda están abiertas para que aquellos obispos o aquellos representantes de instituciones que quieran llamar a la puerta de Educatio Servanda puedan hacerlo. Es decir, Educatio Servanda responde a una llamada. No es un enfoque empresarial de voy a ver qué colegio en tal sitio lo compro y si se me permite la palabra, especulo no es para nada la misión, ¿no? Sino que es la de responder a una llamada. Entonces, en este sentido, la diócesis de Almería y la de Cádiz tenían unos centros que, bueno, pues por la realidad sociocultural que viven, el problema, pues, de la inmigración emergente, bueno, pues tiene una situación terrible, llamaron a esta puerta de Educatio Servanda y fue la primera misión que se llevó a cabo, aparte de los centros fundacionales. La segunda llamada fue la de la diócesis de Asturias, de Oviedo, nuestra diócesis. Aquí en Asturias, si recuerdan, contamos con 4 colegios parroquiales, tradicionalmente, y 2 escuelas infantiles. Aquí en Oviedo estaría la Sagrada Familia, en la zona de Otero. En Gijón estaba el Colegio San Miguel, junto a la parroquia homónima. En Avilés están San Nicolás de Bari y Santo Tomás de Canterbury. Y después hay 2 escuelas infantiles, Sagrada Familia de Corbera y San Eutiquio de Gijón también. Es decir, 4 colegios de educación infantil primaria y secundaria y 2 escuelas infantiles. Estos colegios diocesanos o escuelas diocesanas surgieron con la mejor de las voluntades, pues en el boom de la educación, ¿no? En los años 60, 50, 60, por ahí, bueno, porque había que atender la educación de tantos niños, ¿no? que la red pública pues no podía hacer, ¿no? Pero claro, estos colegios, como colegios parroquiales, pues siempre fueron de la mano de la parroquia y un poco a merced de, pues, el párroco que con su muy buen criterio y las posibilidades existentes, pues quisiese hacer con el colegio lo que quisiese hacer, ¿no? Entonces, por eso son colegios que han fluctuado mucho, es decir, han estado arriba en algunos momentos, otros han estado al borde de la desaparición y, en todo caso, lo que preocupaba, bueno, lo voy a decir abiertamente, a don Jesús, porque la apuesta de que Educatio Servanda desembarcase en Asturias fue una apuesta personal de nuestro arzobispo, que con mucho conocimiento de causa y tras varios intentos de haber dado forma a la fundación diocesana, del tipo que fuese, pues el Espíritu sabe lo que hace y sabe cuándo lo hace y le animó a llamar a esta puerta de Educatio Servanda. Entonces, Educatio Servanda llega a Asturias y asume estos centros, no sin poca dificultad interna y externa, porque los cambios pues siempre cuestan, ¿no? Y bueno, por no extenderme mucho más, el lema de Educatio Servanda es muy significativo para nosotros porque es educar en la verdad con mayúscula para ser libres.
En los tiempos en los que la verdad es algo difuso, es algo que incluso pensamos que es opinable, que es cuestionable, que cada uno tenemos nuestra verdad, que nos la apropiamos, ¿no?, indebidamente, Educación Servanda dice, no, la verdad es una verdad con mayúsculas, que va unida a quien es el camino y la vida, porque la verdad, el camino y la vida solamente es quien es, ¿no? Y esa es la máxima educativa de nuestros colegios, que estamos pues bajo la intercesión de un gran santo, como es San Juan Pablo II. Es decir, no es casual tampoco, la providencia pues también sabe lo que hace, ¿no? Y San Juan Pablo II es quien, bueno, a la intercesión que nos... Que no es mal padrino, además se empieza cuestionando la verdad como Pilatos, pero se acaba imponiendo la mentira, porque luego hay fase 2, siempre hay fase 2 en esos procesos. Bueno, Raúl, cuéntanos el escenario visto desde Cataluña, en tu perspectiva general, compleméntanos la realidad y la Fundación y tus actividades. Bueno, yo soy, además de lo que ha dicho, soy director de colegios CEU, que tenemos 6 colegios concertados en toda la geografía española y 4 totalmente privados, y con una variedad de realidad social y digamos, situación política diferente, y que hace que a las preguntas que intuyo que luego van a ir saliendo haya respuestas diferentes, depende de la zona de la que estemos hablando, porque hay diferencias sustanciales. Me preguntas por Cataluña. En Cataluña tenemos 2 colegios, uno el Abat Oliva Loreto, que está en la zona alta de Barcelona, y el Abat Oliva Espínola, que está en un barrio de clase media-baja. Bueno, la realidad catalana Cataluña es una tierra postcristiana. Así vamos a avanzar. A mí, cuando tomé esa decisión, decidí hacer el diagnóstico y decir, bueno, somos postcristianos, la sociedad catalana es postcristiana, me ayudó mucho a abrazar esa realidad y a verla como una riqueza y a verla como una oportunidad, no solamente como una posición de víctima que mal está todo. Porque, lo comentaba antes en la comida con algunos, el momento que yo creo que algunos o varios o muchos en la diócesis nos hemos ido dando cuenta que somos pocos y hay un ambiente duro, el ambiente católico que está resurgiendo en parroquias y de juventud es absolutamente identificado. Y hay colegios con una identidad católica absolutamente, no muchos, a lo mejor 6 en toda Barcelona, o 7, pero con muchísima fuerza. Y empiezan a haber colegios de religiosos que están pidiendo por favor volver a una cierta cordura. Repito, no mayoría. Todo esto en un contexto de luego supongo que hablaremos de lo que es el sistema concertado. El sistema concertado en Cataluña, por varios motivos, está absolutamente perseguido. Nos están dando más dinero a los colegios. Y usted dice, bueno, es decir, nos están financiando, hay un plan de incluso llegar a la verdadera gratuidad del colegio concertado. Y todos me diríais, entonces, ¿cuál es la persecución? Pues la persecución es que esto es va a cambio de pérdida de modelo, es decir, a mí yendo como delegado de enseñanza de diócesis, no como Fundación San Pablo CEU, el conseller anterior, no la actual, me dijo, mira, tenéis que pensar que sois como los hospitales concertados, como San Juan de Dios, que tú estás cerca, ¿no? Sí, en la puerta pues tienen una figura del fundador, pero está prohibido que las habitaciones tengan cruces y que haya ninguna, pues se cura al niño y ya está, pues vosotros dais clases y ya está, y si quieres poner alguna foto de vuestro fundador y alguna cosita más. Prometo que es una anécdota literal. Y en este punto estamos, en esta lucha, estamos ahora en un momento especial en Cataluña, donde nos están dando algo más dinero a la escuela concertada, que está en absoluta crisis económica, a cambio de matriculación, a cambio de falta de libertad, por ahora sobre todo, en todo lo que es todo el proceso de matriculación. La posibilidad de que una familia, o sea, la libertad de elección de centro concertado está francamente lesionada. O sea, es muy difícil, si ahora cualquiera de vosotros os trasladaréis a Barcelona a vivir y tuvierais hijos y quisierais matricularos en alguno de nuestros colegios, que espero que sí, es muy difícil, aún teniendo plaza, que se pueda matricular. Es imposible que ahora explique todo el vericueto y toda la legalidad al respecto, porque estaríamos la hora entera, pero ¿qué está pasando? Y acabo ya.
Muchos colegios concertados en absoluta crisis económica han visto esto de decir, me da igual perder la identidad porque si me das más dinero yo tengo la supervivencia. Entonces, la inmensa mayoría de centros pertenecientes a órdenes religiosas están aceptando esta medida de absolutamente buen grado. Y eso nos tiene en una situación donde o privatizamos o tenemos una dificultad. Muy bien. José Luis, también una primera semblanza de la problemática, atendiendo un poco más a Asturias, en relación a los conciertos, las presiones, la ingeniería desde las consejerías, etc. Bueno, como dice mi profesora de Pilates, mete ombligo, saca pecho, y permitidme que me extienda un poco más ampliamente. Después de lo que acabamos de oír, diréis, ¿qué pinta un abogado hablando de educación? Pues muy sencillo. Estamos en defensa de la libertad, aunque parezca ampuloso, de la libertad que reconoce el artículo 16 de la Constitución española, la libertad religiosa, y la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a que sus hijos tengan la educación de acuerdo con sus criterios, artículo 27. Desde prácticamente, si me permitís que haga un poco de historiador, la llegada al gobierno del Partido Socialista, aunque la idea general, y así lo habéis oído, es que no ha existido una ley de educación porque cada gobierno que llegaba cambiaba la anterior, pues la verdad es que no es cierto. Las únicas leyes de educación que han entrado en vigor en España han sido leyes aprobadas e impuestas por el Partido Socialista. Ha habido leyes que se aprobaron, léase Esperanza Aguirre, léase Pilar del Castillo, o la última chapucera de Wert, que en cuanto el gobierno socialista siguiente llegó al poder, las eliminó y las cambió totalmente. Aparte de esto, sí que hay una historia, por eso al poder no le interesa que se estudie la historia. Hay una historia muy clara del Partido Socialista, abro paréntesis, os recomiendo un libro de Pío Moa recientemente salido que habla de la historia del PSOE, cierro paréntesis, en el que se refleja claramente la idea que tiene el Partido Socialista de controlar, de dominar, de extender su modelo de educación para llegar a tener no ciudadanos libres y pensantes, sino, permitidme la expresión, aunque sea dura, meras marionetas de lo que el partido en el poder exige. De aquí me quiero remontar a la malhadada ley que introduce el gobierno de Zapatero con, si os recordáis, los más jóvenes no, pero bueno, estamos hablando de 2007, 2008, la malhadada asignatura de educación para la ciudadanía, que ni más ni menos se trataba de una educación para la ciudadanía del PSOE. En esas luchas jurídicas nos encontramos y llegas con la cierta decepción, por una parte, de que, tal como se puede comprobar hoy, la jurisprudencia, el Tribunal Supremo, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo concretamente, llegó a entender que no había ese intento de manipulación que denunciábamos los abogados que estábamos defendiendo ese tema, la Comisión Jurídica Nacional de Defensa de la Educación, que no había esa manipulación que nosotros denunciábamos y que muchos padres creyeron que se estaba produciendo, y por eso se interpusieron
muchos recursos en ese aspecto, y deriva sucesivamente en pues, la ley de educación actual, que viene a establecer unos criterios de programas de asignaturas, digamos que desde dos perspectivas que me limito a señalar, pero que son bien conocidas: la ideología de género y la Agenda 2030. A este respecto, pues el encontrarse con los programas educativos desde infantil, primaria hasta bachillerato, con, por ejemplo, las matemáticas estudiadas desde la perspectiva de género, o la educación física también. Eso ha hecho pensar a muchas personas que estábamos continuando, desgraciadamente, en esa línea. Y de ahí se iniciaron diversas acciones jurídicas frente a ese intento desde mi modesto punto de vista, de manipulación clara del alumnado. ¿Qué sucede? La Conferencia Episcopal Española hizo un intento bastante importante de ajustar el criterio de la religión católica a dispensar para aquellos alumnos que voluntariamente la eligieran al programa, al modelo educativo que se establecía en la ley. Pero a pesar de esos esfuerzos, pues, como os digo, la introducción de la ideología de género y la Agenda 2030, bien entendida, entre comillas lo de bien entendida, es decir, con todo el trasfondo que conlleva, hizo que nada más aprobarse la ley, se dictaran los reglamentos nacionales de ejecución. Aquí, si me permitís, simplemente os indico para aclarar un poco el tema. Dictada la ley, la reforma de la Ley Orgánica de Educación, la LOMLOE en este caso, como las competencias en materia de educación son desarrolladas por las comunidades autónomas, hay unos reglamentos nacionales aprobados por el Gobierno de desarrollo de la ley, en los que establecen los currícula desde infantil hasta el bachiller. Pero, como decía, dada la competencia autonómica de cada comunidad en materia de educación, esos reglamentos son desarrollados o han de ser desarrollados para la práctica por reglamentos, por decretos de la propia comunidad autónoma. Baste decir el enfoque desde este punto de vista que, en mi opinión, el hecho de la descentralización de las competencias en materia de educación es un tremendo error. Pero bueno, cuando se cometen errores, lo mejor es reconocerlos y tratar de superarlos. En ese momento todavía no estamos, desgraciadamente. Bien, a partir de ahí, los diversos decretos autonómicos de desarrollo de las competencias, al no haber sido recurridos los reglamentos a nivel nacional que exigían una competencia y una representación a nivel nacional, como por ejemplo hubiera podido ser la propia Conferencia Episcopal por invasión de competencias por parte del Estado en una materia que a ella le correspondía, a este respecto hay que decir que junto a la Constitución, las leyes orgánicas de educación, lo que existe es un acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede de 3 de enero de 1979 que, sobre la base de la aconfesionalidad del Estado
es decir, que ninguna confesión puede tener carácter público, pero regula las condiciones en las que la religión católica debe ser desarrollada en los ámbitos correspondientes a cada uno de los distintos sistemas de educación, como decía, desde infantil hasta el bachillerato. Por diversos motivos, los decretos de las comunidades autónomas solamente fueron recurridos pues, en la comunidad de Aragón, en Extremadura, y en lo que se refiere a Asturias, pues hay que destacar, por un lado, iniciativa de padres a través de la CONCAPA, pero sobre todo, quiero decirlo públicamente, la valentía de don Jesús, del arzobispo de Oviedo, nos llevaron a recurrir el decreto autonómico que desarrollaba la nueva ley. Ya habíamos recurrido el decreto anterior, vigente hasta entonces, y habíamos obtenido una sentencia estimatoria, porque luego aludiré un poco a eso, la diferencia, que obligó al gobierno autonómico a dictar una nueva modificación de ese decreto. Pero centrándonos en el actual, tengo que decir que la única sentencia favorable que se ha dictado por la Sala de lo Contencioso, en este caso del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, fue a favor de nuestro recurso. En las demás comunidades, Aragón, Valencia, Extremadura, que yo recuerde, y alguna de Andalucía, las salas de lo contencioso lo han desestimado. Ahora estamos en el Tribunal Supremo junto con Extremadura. Pero, por daros un ejemplo, sin perjuicio de las argumentaciones por las que pedíamos la eliminación de ese decreto, aparte del desarrollo de la Agenda 2030 o de los conceptos de la ideología de género, era por una razón pues que para nosotros y para cualquiera que tenga dos dedos de frente pues resulta evidente, que es sencillamente que en el decreto se establece un horario para bachiller de 31 horas lectivas y resulta que los alumnos que habían escogido religión católica cumplían ese horario, teniendo en cuenta que normalmente la hora de religión católica en muchos centros se le ponía la 7ª hora, lo que quiere decir que incluso tenían que renunciar a poder llegar a coger el autobús para regresar a casa, mientras que los alumnos que no escogían religión católica, sin tener otra alternativa, como sucedía hasta ahora, se marchaban a casa con 30 horas. Principio de igualdad, discriminación, pues no lo sé. Yo creo que frente a 30 o 31, sin que haya lo que tanto la jurisprudencia como en los distintos recursos se habla de asignatura espejo o equivalente, como así lo había declarado el Tribunal Constitucional ya en 1982, pues resultaba claro lo que está buscando cualquier administración, no solamente autonómica, sino a nivel nacional, del Partido Socialista Obrero, que es ir arrinconando, reduciendo el ámbito de los estudios, fundamentalmente a partir de, al llegar a bachillerato, de los alumnos, porque, como sabéis, y si no sabéis os lo digo yo, además la nota de la asignatura de religión no computa a los efectos del expediente para lo que, en fin, viene a ser pues otro elemento de desigualdad desde mi punto de vista. Muy bien. La cuestión, termino con esto, perdona. Ahora mismo estamos con este tema ante el Tribunal Supremo.
dos sentencias contradictorias, la de Asturias, que es estimatoria de nuestro recurso, la de Extremadura, que por cierto la firmé yo también, desestimatoria. El concepto, el mismo. Más horas para los estudiantes de religión católica, menos horas para quien no estudia religión católica. La patata caliente la tiene el Tribunal Supremo. El argumento desde nuestro punto de vista está claro. Veremos lo que decide la sala. En eso estamos. Pero la cuestión es que, como veis, como os digo, en Asturias por lo menos intentamos iniciar esa reconquista y vamos a ver lograrlo. Sí, bueno, quería, en relación con lo que nos ha explicado nuestro abogado, yo he sido profesor de religión antes que de historia. Entonces, aunque la importancia relativa de una clase de historia a la semana, porque ha sido cantera horaria gradual para ir extinguiéndola, pues es una pica en Flandes, es un punto que es valorado muy negativamente, pero es bastante valorado por los sectores que pretenden erradicar los valores que ven como opuestos a mi juicio, contravalores. Y hace años yo era presidente del comité de empresa y fui a ver al director general de personal, en un tema de personal, de bedeles, cocineras, nada. Pero él procedía de mi pueblo y se confió y me dijo que el plan era erradicarlo en una generación con un nuevo trato con el Vaticano. Ellos lo veían como un evento simbólico muy relevante, aunque realmente fuera muy poco estorbo y en muchos casos cuestionable incluso el rigor de ortodoxia de algunos de los compañeros, que tendría otras cualidades, pero recuerdo uno que me lo encontré de apoderado de Podemos en una mesa electoral, por ejemplo. Quiero decir, con eso no pretendo, los hay que tienen mucho valor. Esto responde a una operación que tenemos que tenerlo presente. Para muchos sectores ideologizados, la educación, esto es el término, alcanza mucho más allá de la instrucción general académica y es una operación de ingeniería social que pretende suplir a la familia. A esto responde a algunos de estos elementos que están llegando, como puede ser caso real. Los inspectores se interesan de la actuación tutorial. Bueno, pues el contenido de la actuación tutorial de un inspector podría llegar a ser solo a 3 o 4 sesiones para hacer propaganda LBTG. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitarlo? Pues si lo ponemos a última hora, los alumnos igual se marchan con permiso de los padres, o sea, no me extiendo, pero hay que darse cuenta que se trata de una operación a largo plazo, pero de una batalla ideológica relevante. En ese aspecto lo es en mucha mayor medida la enseñanza, que no está del todo controlada, y ahí juega la cuestión del dinero. Estoy seguro, bueno, nuestros compañeros podréis extenderos un poco más sobre las presiones, como los conciertos. Antes de haber conciertos, en la época de Franco, había enseñanza muy subvencionada. Y era mucho menos meticona por parte de un régimen que era autoritario. Mi padre dio clase con los dominicos de Corias y había, pues imagínense, una formación, una FP agraria, era gratis, y las subvenciones, las ayudas de origen del Ministerio de Trabajo eran más generosas que las de educación. Pero no era nada meticón con respecto a la orientación, un régimen que era un régimen dictatorial. Por el contrario, ahora es elevadísima esa presión. Sí, bueno, es algo que no es ajeno a nadie que se dedique a esto o que tenga hijos en edad escolar, ¿no? Hasta el punto de que, no sé si algunos sois padres o tenéis niños o hijos, nietos en edad escolar, os invito a que hagáis un experimento, aunque vayan a un colegio católico, ¿no? Coged un libro de texto. Ciencias sociales puede ser muy bueno para esto, o naturales, pero sociales, ciencias sociales. Y cuando más pequeñito sea el niño, mejor. Aquí hay compañeros que se dedican a esas edades y uno puede leer, bueno, perdón porque no va directamente, ahora lo enlazamos con la idea que has lanzado, ¿no? Y un niño de 6 años, de primero o segundo de primaria, puede leer en el libro un cuento en el que Daniela
o no sé cómo empieza, ¿no? Daniel nació siendo Daniel, pero decidió ser Daniela, ¿no? Eso es terrible. O sea, es una cosa que un niño de 6 años pues no sabe ni las letras, ¿no? Bueno, sí las sabe, pero debería saberlo un poco mejor, ¿no? Y esto que estás comentando pues llega a esos niveles. A veces no es yo, al menos en nuestros centros, no vivimos una guerra directa, ¿eh? Bueno, por varios factores, porque sí es cierto que circunstancialmente tenemos un inspector, gracias a Dios, pues de estas personas que bueno, si lo puedo compartir, como no voy a citar nombres, ¿no? A mí me riñe incluso a veces me ha dicho que soy poco católico, con dos apreciaciones que me hizo. Pero eso es una excepción, ¿no? El señor viene, nosotros cumplimos la normativa, no faltaba más. Aquellas cosas en las que se ve que hay un desajuste, pues bueno, lo indica, ¿no? Pero sobre todo a nivel, vamos a decir, burocrático, ¿no? De documentación. Pero es cierto que nos llegan semana sí, semana también, campañas del tipo, bueno, pues podéis imaginar, ¿no? Pues ahora creo que es el Día de la Mujer o algo así, ¿no? En marzo, no sé qué, secundaria, charlas de sexualidad, bueno, terribles. O sea, es un bombardeo constante, ya no desde la propia, vamos a decir, administración, porque sería muy explícito, ¿no? Sino a través de esa ingeniería social que mencionabas, ¿no? Eso está se está difundiendo tanto, ¿no? que incluso yo tengo la esperanza de que en algunos casos es por ignorancia, ¿no? Porque bueno, como pensar cuesta trabajo, pues hay gente que ni siquiera piensa y solo ejecuta, ¿no? Pero se están normalizando cosas que no son normales. Y estamos poniendo al alcance de nuestros niños y nuestros chavales cosas que no son normales y que les van a pasar una factura irreparable y les van a causar un daño irreparable. Así estamos, ¿no? Tasa de suicidio, tasa de aborto, tasa de familias, niños bueno, agresividad de todo tipo, verbal, física. Son víctimas, ¿no? Son víctimas de todo eso. Pero, gracias a Dios, pues desde nuestros centros, como sabemos, o deberíamos saber, yo creo que sabemos, ¿no? Y aunque a veces no lo hacemos del todo bien, sabemos hacia dónde, ¿no? Pues se puede paliar un poco esta situación. Nosotros, afortunadamente, pues Fundación entiende que hay que hacer algo, ¿no? No podemos dar clase con esos materiales, entonces tenemos una editorial propia y nuestra fundación pues edita los materiales que considera oportunos. Por ejemplo, en asignaturas que consideramos nucleares, como pueden ser las ciencias sociales, la geografía, la historia o la biología, hay materiales propios, porque no podemos explicar, pienso ahora mismo, la transmisión de la vida de cualquier manera, ¿no? Tenemos que hacerlo con el estilo y sobre todo con lo que la doctrina de la Iglesia nos indica. ¿Puedo una cosa de esta semana, dando clase de Roma? Antes había patricios y plebeyos, ahora hay personas patricias, personas plebeyas, y luego hay personas esclavas y personas esclavos. No, si fueran personas para Roma no serían esclavos. Precisamente ahí rizaron el rizo por aplicar el género y llegaba la contradicción que lo que hacía era gastar un renglón más en cada página. Es un detalle absolutamente irrelevante a un nivel, pero delata lo que es el sesgo. No, yo creo que han sido muchas cosas, y todo el tema de leyes educativas, ideología de género, Agenda 2030, que es un tema también muy interesante, y todos tendrían su parcela. Pero ha salido una aquí ahora al final que quiero poner acento, es decir, corremos un riesgo que es no tener propuesta. Es decir, si estamos aquí es porque una cosa es analizar la situación, que es una situación compleja, pero hay una segunda parte que tenemos que poner el peso, es cuál es nuestra propuesta que hacemos ante esta situación. Porque el solo análisis es inmovilista, bueno, pues ya está, nos lamemos las heridas. Es decir, decía, pues generar nuestros materiales propios que al menos la medida de las posibilidades contrarresten y que hayan buenos materiales para los profesores. En nuestro caso, también tenemos un programa de formación en afectividad y sexualidad muy sólido, con una formación a los profesores muy sólida, con un esfuerzo muy grande para contrarrestar que tengan un criterio propio para dar respuesta a todo lo que nos va surgiendo en estas aulas constantemente,
porque en nuestras aulas hay que dar respuesta a una niña de sexto de primaria que decide y explica que quiere transitar. Y eso son realidades no habituales, pero sí reales, que ya te encuentras en las aulas y que tienes que dar una respuesta, déjame decir, católica, y católica también implica acogedora, también implica misericordiosa, pero implica verdadera. Implica que tienes que acoger a esa niña, intentar acompañar su dolor y ayudarla a esa familia, y también hablar en verdad a sus compañeros. Y eso es una respuesta que es muy compleja, por ejemplo. Pero otra realidad que yo quería poner encima de la mesa, o de la sala, es toda la realidad del abuso sexual en la infancia. Es una realidad que está en nuestras aulas, en conversaciones especialmente de niñas, va surgiendo mucho toda una realidad de abuso sexual que tenemos que saber cómo se acompaña, cómo se ayuda a estas personas y cómo se afronta estas realidades. No asustarnos, no vivirlo con normalidad, pero sí vivirlo con profesionalidad, con caridad, de una manera católica. Otra cosa que quería poner en la mesa es, por supuesto me preocupa todo el tema de la ideología de género, a mí me preocupa mucho también lo de la Agenda 2030, pero hay un paso previo y como esto está enmarcado en la libertad de educación, si ahora me dierais a elegir la educación actual con todas las corrientes constructivistas, nihilistas, narcisistas, la educación se está convirtiendo en profundamente narcisista. Preferiría colegios marxistas, que al menos hay una propuesta clara, con la cual se puede discutir. El problema es que estamos educando, las leyes educativas que antes relataba constantemente han ido despojando de contenido académico nuestras aulas. De tal manera que hay asignaturas que si te descuidas no se explica nada. Pues sí, competencias, tú eres jefe de estudios, es decir, a veces explicar cómo te explican que hay que evaluar, y los cursos que hemos hecho hacer algunos momentos a nuestros profesores de la evaluación son kafkianos. Yo nunca he entendido evaluar por competencias, soy incapaz. Mi cabeza no ha sido capaz de asumirla. Pero detrás lo que detectas es cada vez, si te descuidas y si no haces un esfuerzo grande, el problema es que en nuestras aulas puedes pretender que no se explique nada. Porque esos libros que narraba ya no es que Daniel transita a Daniela, que es muy grave, no lo voy a negar, sino es que a veces tú coges cualquier libro de historia y dices, bueno, pero es que ¿cuándo van a aprender? La educación católica exige, en mi opinión, que el alumno tenga un encuentro con la realidad, con la verdad, con el conocimiento, porque partimos de la idea que la creación está bien hecha, es obra de Dios. Y ese encuentro con la verdad, con la realidad, con la vida, es un encuentro que le transforma y le traspasa. Y además ese encuentro con la realidad le lleva a un conocimiento más amplio. Si hemos quitado, despojado, no luchamos a brazo partido porque en nuestras aulas se expliquen contenidos. Y ya no me preocupa tanto que sean, incluso repito, prefiero un profesor de historia marxista, que no es que lo quiera, ya se entiende, que no un profesor que explica competencialmente. Porque ante el competencial me acaba generando alumnos planos y por lo tanto atenta contra su libertad, porque los dejo despojados de posibilidad de dar respuesta a nada en el mundo universitario, porque son mentes que, vuelvo a la palabra narcisista, a mí me importa mucho, porque nuestros educandos se están convirtiendo en profundos narcisistas, mirándose al ombligo, a su estado. Antes ha mencionado el tema de la salud mental. Claro, ante este recorrido, y luego ahora está todo el mundo muy preocupado por el tema del suicidio, de los temas de los suicidios de los jóvenes, etcétera, pero como católicos tenemos que dar una respuesta a qué está pasando. Es decir, si a nuestros educandos no se le da una propuesta que dé un sentido a sus vidas, la respuesta del suicidio, del intentón de suicidio, Dios no lo quiera, pero es lógica. O somos capaces de ir a raíz al problema, o haremos muchos encuentros para decir esto es un desastre, que lo es, no nos engañemos, pero también hay manantiales de vida buena y sana, que es lo que tenemos que cuidar.
Perdón que ahora sí me enrollo un poco más. Apuntar una reflexión. Sí, la tradición cristiana tuvo una primera ofensiva que va de la Revolución Francesa hasta la Kulturkampf de Bismarck. Y comentaba el compañero Raúl que prefería, dentro de lo malo, la educación marxista, porque no, una segunda ofensiva va de la Revolución Rusa hasta la Guerra Fría, y el marxismo no deja de tener un pensamiento duro con una idea en el cual va a hacer protagonistas, aunque sea desde una... Pero nos enfrentamos a una tercera ofensiva que nace en los 60, a partir de la Escuela de Frankfurt y esa California del Blanda, que no quiere siquiera protagonistas que se las den de Che Guevara, lo que quiere es consumidores dóciles, electores dóciles y trabajadores dóciles, sin un fuerte sentido crítico. En ese aspecto puede ocurrir que yo me entendiera mejor con un comunista de viajar. Si quiero hablar de vamos a poner un uniforme para combatir la banda, que con un progresista que es un perfil más pernicioso y más negativo. He pedido el micro un momento, perdón. Hago aquí ante esto. Nosotros no queremos el bienestar de nuestros alumnos. Por favor, quitemos esta palabra de nuestro lenguaje. Yo no quiero el bienestar de mis alumnos. Si un alumno aquí estudia oposiciones, está estudiando oposiciones a judicaturas, si siguen existiendo como han existido, lo va a pasar mal. Si tú le preguntas a uno que está estudiando 10 horas al día, 6 días a la semana, y dice, ¿cómo estás? Pues hombre, fastidiado, pero sé lo que quiero, lo estoy luchando, y en realidad en este sufrimiento, en esta cruz, si queréis, en este recorrido, estoy pleno. Nosotros no queremos el bienestar, queremos el bien ser de nuestros alumnos y trabajamos por su bien ser. Y en el lenguaje se nos cuelan montones de ideas que es, porque bienestar en principio, pues que se nos van colando constantemente conceptos e ideas que nos sacan de foco de lo que lo queremos en realidad hacer. Gracias. Sí, en relación con lo que estábamos diciendo, efectivamente, las ideologías en sí no son malas, y que se lleven a la educación no son malas, siempre que sean claras y que lo digan, efectivamente. Colegios marxistas, pues que los haya. Colegios católicos que no tengan que ocultar su ideología en este sentido amplio, no vamos a comparar una cosa con otra. Eso está claro. Y efectivamente, en lo que decías, este es otro tema para entrar, el lenguaje. Enlazando con el comentario anterior de las personas esclavas y las personas patricias. Sabéis que ahora el lenguaje inclusivo habla de personas trabajadoras. Yo no he visto en ningún sitio, ni he oído hablar de personas empresarios. No, el empresario siempre es masculino, siempre es el empresario, el malo, ideología de género. El hombre con sus tendencias agresivas que se transforma en el plutócrata que decían en los años 30 y que es el malo de la película. El lenguaje es otro tema muy importante que desgraciadamente estamos entrando en él. Se prevé un desarrollo de transformar lo que es hasta ahora el Estatuto de los Trabajadores, que viene establecido desde el año 1982, en un Estatuto de la persona trabajadora. En fin, estamos en eso. ¿Qué es? Que el idioma español no es tan rico que hasta la Real Academia de la Lengua dice que es una redundancia hablar de hombres y mujeres cuando estamos hablando en términos generales, que de otra manera, si me permitís la opinión, en una conferencia, en el inicio de una conferencia, en el inicio de una clase, cuando hay hombres y mujeres, pues se dirige uno, señoras y señores, como se hacía tradicionalmente, sin que pase nada más, pero que no haya que repetirlo constantemente cada vez que uno se tiene que dirigir. Y esto, pues, perdón por el desabrupto, ¿no? Pero es que esto lo estamos encontrando
como se comentó ayer, lo estamos encontrando también dentro de la Iglesia. Yo cuando oigo a veces sacerdotes, dicho sea con todo mi respeto, cuando hablan hermanas y hermanos y lo repiten una y otra vez, pues me desencaja un poco, me suena mal. Sí, es indicativo de un acomplejamiento importante. En el caso del empresario puede haber otro elemento diferencial. En la mentalidad hasta ahora dominante, digo hasta ahora porque yo espero un pendulazo en sentido contrario, que puede incluso que proceda de Estados Unidos. Se ha invertido el principio de subsidiariedad, de tal manera que cualquier iniciativa que no sea del Estado es sospechosa y solo se puede consentir si el Estado no llega. Cuando en la tradición que enuncia la Unión Europea y que es de origen no exclusivo, pero como en conformación está en el ideario del pensamiento cristiano, la sociedad se autoorganiza y el Estado debe suplir buscando la justicia o el equilibrio donde no alcance. Justo al revés. Entonces, en esa medida, tanto para el mundo de la empresa como en cualquier otro medio, al Estado lo que le interesa es comprar voluntades, comprar docilidades. Yo prefiero cobrar impuestos a los libros y subvencionar el tuyo. Me puedo cargar el teatro o el cine sin necesidad de un lápiz rojo que censure, como hacían los antiguos Primo de Rivera o lo que fuera, que prohibían una cosa que no les gustaba. Bueno. ¿Me dejas un...? Sí, por supuesto. Quiero hablar de esto del efecto de péndulo. Para mí, la ideología es mala en sí, sea de derechas o sea de izquierdas. Otra cosa es que con la derecha me sienta más cómodo. Cuando hace unos años, con un amigo que es director, que era hasta hace nada era director de nuestro otro colegio, ahora es director del Observatorio de Educación, Jordi Cabanas, teníamos un programa de radio en la radio episcopal de Cataluña. Se llamaba, en catalán era La Hora del Patio, en castellano es La Hora del Patio. Y nos dedicamos durante 3 años a invitar a educadores de todo el mundo catalán. Y tuvimos varias sorpresas. Una, que la gran mayoría habían perdido toda identidad católica, eso ya lo sabíamos, no fue ninguna sorpresa. Pero, por ejemplo, todos los que estaban en los cargos políticos de aquella época y del actual venían del mundo católico. De aquello que eran scouts, de todos, he dicho todos, pero si no son todos es el 90%. Muchos, era muy bonito, claro, nosotros ya hacíamos el programa y somos quienes éramos, somos quienes somos y... no online, no en el aire, pero sí en los descansos. Me acuerdo un sacerdote jesuita que nos dijo, yo en realidad estoy de acuerdo con vosotros, pero no lo puedo decir porque claro, los míos han ido por otra banda, por otra línea y no puedo decirlo. Pero a mí, y acabo de ese rollo, es si caemos en ese efecto pendular en volver en hacer una educación ideológica católica, dentro de 30 años la siguiente generación no nos lo perdonará. Tenemos que hacer una educación católica verdadera, que fomente un encuentro personal con Cristo. Y eso está absolutamente a las antípodas de la ideología. Y, claro, lógicamente tenemos muchas ganas de que pase todo este tsunami, pero pasar este tsunami no nos puede llevar a hacer nuestro tsunami, sino a ser enraizados en el Señor. Totalmente, pero además yo creo que cabe la esperanza, es decir, que la esperanza inmediata, la que ya se ven pequeños brotes, ¿no? Nosotros, en nuestro colegio, es decir, no es que vayamos a volver a nuestros colegios, no vamos a volver al siglo pasado, ¿no? Entendemos el mundo actual, pero queremos poner lo bueno del siglo pasado al alcance de quienes son el presente y van a ser el futuro, ¿no? Pero, como decía antes, sin complejos. Entonces, lo primero que se ha hecho en nuestros colegios fue quitar las famosas salas de interioridad, yoga, mindfulness y no sé qué, y han vuelto a ser la capilla. Es decir, en nuestros colegios lo primero que ha hecho la Fundación ha sido volver a recuperar el espacio del Santísimo. Parece una cosa nimia, pero no lo es. Es decir, un colegio católico tiene que caracterizarse por la presencia de Jesús hecho Eucaristía, ¿no? Más allá de que tengamos el cuadro de la madre fundadora, de no sé qué. Ese es el primer paso. El segundo,
necesitamos testimonios vivos. O sea, consideramos que quienes participamos de la educación de nuestros niños hemos de ser testimonio. No puede ser fulanito que sí, que bueno, pues este creo que es del Opus Dei, tiene 8 hijos, no sé qué, creo que va a misa, creo que... No. Gente que vive la familia y que cuando está delante de sus alumnos manifiesta lo que se vive en la familia, ¿no? Congregación religiosa, sí, bueno, yo he estudiado en congregaciones religiosas, he trabajado con varias y a veces parece que la síntesis de todo eso es pues traer €1 para el Domund, el bocadillo de no sé qué y no sé cuánto, y con eso ya se cubre, ¿no? Pues no. Nosotros, nuestra fundación ha pedido ayuda a las siervas del Hogar de la Madre, que tenemos la suerte de que están en pleno hoy, ¿verdad, hermanas? Voy a decirlo como si no estuviesen, han sido, pero bueno, como se lo digo a ellas, pues no es un secreto, ¿no? Han sido, me atreveré a decir, la principal gracia recibida, de todas las que hemos recibido, la principal gracia recibida. ¿Por qué? Porque es un testimonio vivo, es decir, a un golpe de vista ya se sabe a qué se dedican, ¿no? Ya se sabe lo que nos van a proporcionar, pero han generado, y lo digo con total honestidad, teníamos miedo, claro, de repente pues un colegio, ¿no?, que iba hacia una deriva, de aquella manera, que para no caer mal pues nos estamos pareciendo mucho a un modelo público, poco. De repente llega una fundación, aparecen 2 capellanes vestidos de clérigo. A los pocos meses aparece un director con corbata y a los pocos meses aparece pues un regimiento de hermanas dispuestas a levantar todas las alfombras. Pues hombre, eso genera de entrada un poco de miedo, ¿no? Al cabo de 4 meses, coincidiendo con la fiesta de San Juan Pablo II, todo eso pues como que se asentó, ¿no? Y uno, pues ensancha un poco, ¿no? Cuando viene una madre de estas que la ha recibido por otras cuestiones y te viene así medio escondidas y te dice, es que me equivoqué, porque las hermanas, han hablado con mis hijos, han hecho no sé qué, y eso se valora, ¿no? Tenemos, no sé cuántas hermanas, 12, 14, cuántos niños preparándose para recibir sacramentos, niños de distintas edades, que no han recibido 1 o 2 o ningún sacramento, ¿no? Y han pedido prepararse para los sacramentos. Quiero decir con esto, no estoy vendiendo las bondades de nuestros colegios, que también, pero quiero decir que las cosas se hacen sobre todo con sentido de dar testimonio, ¿no? Nuestro profesorado, pues sí, incidimos mucho en la selección, no buscamos pues, que tenga un doctorado en teología, pero sí valoramos a aquellas personas que viven la familia como núcleo fundamental de la vida cristiana, aquellos que, pues que participan, tienen una vida de fe, y sobre todo que puedan poner eso al servicio de los alumnos que están delante, porque ese es el mejor ejemplo, es la mejor enseñanza. Matemáticas, lengua, inglés, también lo hacen los colegios públicos, alguno mejor que nosotros, pero esta verdadera educación en la fe a través del testimonio no se puede hacer en cualquier sitio. Y me faltó por citar nuestros capellanes. Claro, un niño, pues, o sobre todo adolescentes, pienso, ¿no? Pues no sé, la última vez que han visto un sacerdote pues sería el día de la primera comunión, si acaso, ¿no? El hecho de que los capellanes puedan visitar las aulas, los abrazan, saludan, le dicen tal, de cual, o un chaval de cuarto de la ESO que lo ves por un pasillo medio escondidas y es que estoy buscando al capellán. Y después te enteras de que ese chico pues le ha contado un sufrimiento, una cuestión, y busca esa ayuda y sobre todo la encuentra. Eso no se lo debe a don fulanito, que es el capellán, ni a las hermanas, ni al director, ni a no sé quién, sino que esa respuesta la tiene en nuestro nombre, pero esa respuesta viene de quien viene, ¿no? Y yo ya como última anécdota, comentábamos, es que los chavales, claro, no van a la capilla, o van a la capilla y tal, entonces tenemos esta pequeña estrategia de a lo mejor en algún recreo, pues es verdad que los papeles y el tiempo nos absorbe, ¿no? Pero cuando uno baja a la capilla en hora punta, el primer día no hay nadie, el segundo quizá tampoco, pero al cabo de una semana pues hay un niño, hay 2, esos 2 llaman a otros 2 y entonces eso es lo que nos hace decir, pues esto merece la pena,
nuestro acento, nuestra identidad va en esto y mientras el señor quiera, pues así va a ser. Miguel ha puesto acento en algo muy relevante que es la identidad. No se ama lo que no se conoce y a los chicos les entra todo por los ojos, incluso con más dosis con respecto a la oralidad que otra generación anterior. Alguno de estos criterios se puede aplicar a una institución religiosa, a un deporte minoritario o a un cuerpo militar. Si yo lo escondo, no recluta. Entonces hay una justicia histórica que va laminando las vocaciones al segmento vergonzante y los va reforzando a los más valientes, a los más consecuentes. Este es un aspecto que no es exclusivo de los centros de enseñanza, pero te halago y te elogio en ese sentido. Por avanzar en esta línea y también por generar un pelín de polémica, estoy totalmente de acuerdo, no soy sospechoso de no luchar por la identidad de los colegios que ahora mismo en este momento soy responsable. Pero yo tengo muy claro que lo primero que es que nuestros profesores, nuestros profesionales sean buenos educadores. Voy a definir lo que para mí es un buen educador de un colegio católico de una manera simple. Primero que sea un conocedor de su materia. Si es un profesor voy a decir una asignatura que no hay nadie, pues espero, o sí, da igual, de griego, que sepa un montón de griego, que sea un friki del griego. Si es profesor infantil, que sea una buena docente infantil. Porque lo propio de una escuela es el aprendizaje, es la educación. Segundo, que tenga vocación, que entienda que con su labor puede cambiar la vida de sus alumnos para bien o para mal cada día. Y que tiene que ir a trabajar cada día con esa tensión personal. En su quehacer puedes cambiar la vida. De hecho, si ahora os pregunto qué profesor te cambió la vida, a todos os viene alguien a la cabeza. Es decir, y eso es esa tensión y esa conciencia, que tenga vocación. Esto no es una... Y la tercera es que tenga una experiencia de fe que transmitir. Porque para mí la evangelización del colegio tiene que ir con este recorrido. Me gusta lo que explica este profesor, además a este profesor le importa, me interesa su vida. Ese tendría que ser el recorrido evangelizador de un colegio, que no es el mismo que de una parroquia, que es otro concepto. Por lo tanto, y en una conclusión, a los primeros que hay que despedir de los colegios son a los católicos malos docentes. Estos son los primeros que hay que despedir, porque te revienta el católico tiene que ser un buen docente, si no, estamos perdidos y matamos la identidad, curiosamente. Porque, repito, un colegio no es el mismo ámbito que una parroquia, es distinto. Y tenemos que ser excelentes educadores. Eso es absolutamente innegociable. Y a veces en esa gestión a veces te encuentras en situaciones un poco complejas e incomprendidas, pero si no podemos tener en aula un mal docente, de ningún tipo. Está claro que hay que ser consecuentes. Si tenemos un profesor de educación física muy gordo, fumando, etcétera, pues ya no es un católico, tiene que ser un poco consecuente, aunque tengamos errores. Nos quedan unos 10 minutos. Si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta a cualquiera de los invitados, pues estamos a tiempo. No sé si... Sí. ¿Qué opina? Lo digo porque estuvo hablando de los colegios concertados católicos que renunciaban a su proyecto educativo católico por conseguir el concierto. ¿Qué opina de eso? Mira, yo a un pequeño, rapidísimo, yo soy discípulo de Toni Badei. Toni Badei es un obispo auxiliar de Barcelona que falleció con 48 años, hace 4 años, de hecho la semana pasada fue el aniversario de su fallecimiento. Y del cual era amigo personal y para mí fue un hito su fallecimiento y un desconcierto y una crisis de fe. Ahora explico por qué digo esto. Toni siempre me decía, porque discutíamos mucho sobre temas de educación y yo siempre le hablaba de esto, es decir, es que este colegio es un desastre, es que he ido a este colegio y tal, y cuando le hablaba de estas cosas me miraba con cara de decir, mira Raúl, no pierdas el tiempo en los colegios que no hay nada que hacer, deja eso a
al equipo de la delegación que lo gestione, lo que es gestión, y háblame de aquellos que haya oportunidad de hacerlos crecer. Los que han perdido la identidad la han perdido, y hay algunos que son irrecuperables. Lo digo con todo de mi corazón. O sea, irrecuperables en el sentido que es que duros. O sea, en Barcelona tenemos 18 colegios diocesanos. No te los calificaría muchos de ellos de católicos, y lo digo así. Entonces, la batalla de recuperar ese colegio es una batalla muy compleja. Entonces, bueno, pues hay que asumir que la presencia de educación católica se va perdiendo, porque no tenemos, al menos en Barcelona, pero no solo en Barcelona, en Vitoria también, por ejemplo, que tenemos un colegio en Vitoria, pero es decir, tenemos que centrarnos en aquellos colegios que realmente hay manantiales de vida y olvidarnos de situaciones duras que existen y que seguirán existiendo y que hay que sobrellevar. Porque sí, hay muchos colegios que, al menos en Cataluña, han dejado de ser católicos hace mucho tiempo. Entonces, este diálogo de estás perdiendo tu identidad, es que notas que les da igual, es que hace tiempo habían perdido su identidad. Pero hay muchos que sí que la siguen manteniendo, de verdad. No sé si te he contestado, pero... Bueno, sí, yo, subsidiariamente al público en este caso, también quiero que Raúl nos haga un breve comentario sobre la cuestión lingüística, la inmersión en una problemática específica de algunas regiones de España que puede llegar a ser... Me interesa como ejemplo de ingeniería social y de presión desde el poder, no tanto la circunstancia política. Venga, vamos a meternos en otro charco. El bilingüismo es un bien en sí. ¿Vale? Ahora ya me voy corriendo y no os digo de qué color es mi coche. Yo soy bilingüe, nací en Cataluña, mis padres son andaluces, pero soy bilingüe. La familia de mi mujer es totalmente catalana y mis hijos hablan con total normalidad castellano y catalán. De hecho, con mi mujer habla en catalán, conmigo en castellano, y una naturalidad absolutamente bilingüe. El problema es que cuando a la lengua se hace una ideología, entonces todo este bien, que es un bien, aunque es verdad que luego ahora menciono alguna dificultad, pero que son reales, se convierte en una ideología, y además una ideología que intenta aplastar en este caso a todo aquel que no la abraza. Y se generan situaciones donde la lengua se ha convertido en el arma, tú dices de ingeniería social, estoy de acuerdo, es decir, de una ingeniería. Detrás de toda la ideologización de la lengua hay todo un mensaje toda una fuerza de conquista social. Pero hay que tener cuidado, y especialmente, yo cuando estoy en Barcelona paso por ultra de derechas, y cuando voy a Madrid me miran como tú eres un poco liberal, socialdemócrata, ¿no? No. Entonces, hay que tener cuidado, porque no es verdad, en mi opinión, de verdad, que el bilingüismo, que tener dos lenguas en tu tierra sea malo, ni siquiera a nivel patriótico. Yo soy catalán y por tanto soy profundamente español y no tengo ningún problema. Y si hubiera aquí algún catalán, que habitualmente pues hablaría con el catalán, y no sería, si hay alguien que no sabe, pues tengo la educación en castellano, y esa naturalidad es buena. Sí que es verdad que a nivel educativo también genera algunas dificultades. En Cataluña tenemos dificultades, por ejemplo, que por el tema lingüístico a veces puedes dar menos horas de matemáticas, menos horas de inglés. Hay un problema de tema de distribución de asignatura que es puñetero. Y en el País Vasco esto se multiplica por muchísimo. Porque, de alguna manera, la lengua catalana es relativamente fácil de interiorizar. La lengua vasca no. Y el País Vasco está dando ahí un giro absolutamente rocambolesco, que es, nosotros tenemos un colegio en Vitoria, el colegio Vitoria, en Vitoria una situación no era especialmente escandul, y además hay muchísima inmigración, pero la presión de dar cada vez más euskera está ahí. Entonces, claro, se generan situaciones muy raras, porque un chaval que te llega a cuarto de primaria, ya no digo de segundo de la ESO, cuarto de primaria o segundo de primaria, no va a aprender euskera. Lo tiene muy difícil, porque es una lengua extremadamente difícil. Y eso sí que está generando problemas importantes educativos y pedagógicos también, además de ideológicos. Y otro problema, y acabo, es que tanto Cataluña como el Vasco durante años han utilizado la ideologización de la lengua para cerrarse en sí mismos. Son dos sociedades que cada vez... yo en el Colegio de Barcelona de Loreto cada año tenía
mínimo 20 familias que venían de fuera porque sus padres se trasladaban. Desde el procés aquí, esto ha caído en absoluto picado. De hecho, tengo lo contrario, gente que se me va constantemente. Y eso es lo que redunda es un empobrecimiento social grave. Todo esto con la gran lástima de que partíamos de que he dicho que la lengua, el bilingüismo es un bien en sí. Entonces, qué lástima, qué pena que un bien se convierta en un arma de ideologización o de falta de libertad y de empobrecimiento. Una última pregunta, si alguien quiere aportar algo. A ver, Jerónimo. Es para cumplir. Yo es que un tema que esto sería larguísimo, ¿no? Pero, por ejemplo, la libertad educativa no solo es la religión, porque todos sabemos que hay ciertas asignaturas, la matemática, la química, que es objetivo, una cosa muy objetiva, y otras que son más subjetivas, como la filosofía, la literatura. Es decir, que hay que ir a conseguir que el profesor de esas materias, filosofía, literatura, no lleve la ideología a las aulas, lo cual es muy difícil porque hay programas muy estrictos que te obligan a usar un autor de literatura o otro, pero solo los que yo quiero, el Estado. Entonces, eso es complicadísimo, porque ya no puedes romper a veces el currículum escolar y lo único que vale lo que tú dices es un buen docente que sepa sesgar un poco el currículum para enseñar de verdad, siempre y cuando no rompas tu capacidad de aprobar, pero cuidado, perdón, antes decía, la educación por definición no es neutra. La educación pública no es neutra. Antes decías, y yo también decir, yo estoy encantado en que haya muchos modelos educativos, Montessori, de Crowley, se me ocurren todos de esta edad, que haya, y que las familias elijan con libertad. Cuidado, porque yo tengo una propuesta en mis aulas, es decir, a mí, pero igual que tiene, es decir, intento que no sea ideológica, pero tengo una propuesta. Y el problema es que a veces se me intenta vender que la escuela pública no tiene una propuesta y es neutra. Eso es la mentira. La verdad tiene que ser decir que tiene que haber propuestas educativas distintas. No, tenemos que sacar el diálogo de que la educación financiada por fondos públicos tiene que ser neutra. Eso es una falacia, porque es que la educación no puede ser neutra. Yo tengo una vida que proponer a mis alumnos. Si soy un nihilista, propongo el nihilismo. No, pero es que... si soy, iba a decir una palabra de imbécil, pues porque soy imbécil. ¿Yo qué quieres que te diga? Es decir, antes habláis de yoga. Pues sí, eso es la propuesta que tengo. Pero cuidado con ese discurso. Es decir, nosotros defendemos que es imposible que no haya propuesta en educación. Siempre la hay por definición de lo que es educación. Tú propones quién eres y luego el alumno decide con su libertad. Pero no puede haber educación si no hay propuesta. Sí, no, pero no sé si me entendiste bien. Yo lo que quería decir es que estoy pensando en el pasado, cuando no se exigía un programa tan concreto. Ahora mismo estamos tan agarrados que es que un profesor, aparte de los 7 autores de literatura, no puede haber avanzado, aunque me parezca imprescindible la cultura católica española de ese periodo. Eso no es verdad. No. Lo que yo decía, tiene que saber sesgar, pero bueno. Un buen profesor, te aseguro, es verdad que para filosofía, en segundo bachillerato, te clavan cinco autores que son, ya no te digo Santo Tomás, Aristóteles no existió, y en Cataluña se empieza a estudiar historias del siglo XVIII. Antes no existía, Cataluña no existía, pero te espabilas como colegio te espabilas para suplir esto. Valiente, después de ir a la cárcel. Si pones tu propuesta católica, si tú dices que solo hay niño o niña. Siempre hay un punto de equilibrio. Sí, no, quería decir esto. Pero creo que esa propuesta en la católica es muy difícil. Yo conozco personas, los profesores que van a riesgo de que sean denunciados. Sí, estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Y el mundo del... Y el mundo de profesores de religión de la pública son héroes.
héroes, no tengo ninguna duda. Se necesitan muchos buenos católicos en la enseñanza pública. Pero en ese sentido estamos poniendo el hincapié o el acento en que público, privado, concertado. Al final eso es la gestión del centro, ¿no? A veces a mí me sorprende cuando incluso compañeros, ¿no? Yo trabajo en un colegio concertado, por decir que el colegio es religioso. Concertado es el régimen administrativo y económico. Pero realmente yo he trabajado en la red pública, muy poco tiempo, pero conozco un poco, y no hay diferencia en el sentido de que dentro del aula, el aula se circunscribe a las 4 paredes. Dentro del aula un profesor tiene, bueno, lo que se viene llamando la libertad de cátedra, bueno, no sé si es real o ficticia, ¿no? Pero dentro del aula un profesor, para bien o para mal, puede decir o hacer lo que considere. Otra cuestión es que tengas un equipo directivo o tal que, bueno, que haga un seguimiento de eso, que sí, que no, pero esto también nos ocurre en los colegios religiosos. No podemos pensar colegio público malo, les lavan el cerebro, colegio católico muy bueno, porque, pues no, pues yo en mis colegios, bueno, creo que tenía, no hablo en presente, ¿no? O he tenido compañeros o incluso yo mismo que te excedes en un momento determinado o planteas algo que no es lo adecuado, ¿no? Y no hay un control como tal. Es decir, la realidad de aula es muy concreta. Y esto de que decía Jerónimo, bueno, serán 7 autores y no se puede dar un octavo. En la red pública, si hay que dar 7 y se dan 2, pues nos damos por contentos. No se suele pecar por exceso, ¿no? Porque se dedica el tiempo a otras cosas. Una cosa es lo que pongo en la programación y otra cosa es que bueno, porque yo lo he vivido en primera persona, que el profesor en cuestión pues le ha pasado no sé qué y entonces lo cuenta en clase, ¿no? Sea la barra basada que sea, pero como no tiene nadie que le corrija y en todo caso si lo hace, pues al final es un funcionario, es decir, se juega mucho con esa baza. Hay que confiar o hay que tener esperanza en lo que ocurre dentro de las aulas, es bueno, pero siento deciros de primera mano que no siempre es así. Yo aquí no discrepo, pero sí que hay lugares donde ya un católico difícilmente puede ejercer su labor. En Cataluña, en la escuela pública, yo ya un católico vive un clima de algo cercano a la persecución, sin matices. Y ya no es... Yo hace años, cuando mis hijos eran pequeños, pensaba que mis hijos tenían que estudiar en la pública, en la universidad, porque sería bueno, pues ya tienen que salir al mundo, etcétera. Si mi hijo quiere estudiar psicología, no le voy a dejar, mientras pueda, está en su libertad, pero voy a intentar que no vaya a la Facultad de Barcelona de Psicología, porque no habrá quien reconstruya esa cabeza. Porque hay un momento que la ideología es tan fuerte que un católico ya no puede ejercer su labor. Y ahí, yo creo que ahí cada comunidad autónoma es un pelín distinta. Bueno, ¿me permites una frase solamente? Es que no puedo resistir la tentación de citar a un gran pensador, Mario Moreno Cantinflas, por terminar con ánimos Yocandi, no sé si os acordáis si la visteis, el padrecito, que decía que los católicos tenemos que ser hermanos, pero no primos. Bueno, pues nada más. Si alguien va a la universidad pública en Oviedo, verá el servicio común para chicos y chicas, que es una cosa que pues no es imprescindible, más bien es inconveniente. Y en la EBAU, la universidad pondrá una vez más, como en los últimos 10 años, el comentario de lengua del país, porque es el único periódico que existe en España, como sabemos. Pero eso cambiará. Habrá un día en que el país, cuando tenga que pagarse con el dinero de lo que vende, cerrará. Y como tantas otras cosas de partidos, de sindicatos, y ese va a seguir. Pues nada más, muchas gracias. Gracias a todos. Seguimos.